¿Por qué existen ciclos económicos dentro del sistema capitalista de producción? Hagámonos esa pregunta. ¿Alguien? Porque tiene que haber un balance en la economía. Porque tiene que haber un balance en el mercado, en la economía. Decime más. Por ejemplo, estamos hablando de, ¿qué podría decir? Una compañía no toda la vida va a estar haciendo ganancias, no siempre va a estar yendo para arriba. Tiene que haber ciclos como que sube, luego que baja, luego vuelve a subir, y así como que va haciendo cada cierta cantidad de años. Correcto. Y entonces eso se aplica a la macroeconomía también, ¿verdad? Aquí en el libro se empieza con la crisis y no con el auge. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Cristina Rivera, que ha escrito esta parte del libro, comienza con la crisis y después sigue con la recuperación? ¿Y por qué no comienza con el auge? Pues, otra pregunta. Yo creo que lo que dijiste es correcto. Es decir, eso de la empresa se aplica a nivel macro y es correcto. Pero ¿por qué creen ustedes que una catedrática, bueno, fue catedrática de parte del Departamento de Economía, ahora está en la biblioteca, y una colega que respeto mucho, pero comienza con la crisis? Porque depende más de factores externos. Porque depende más de factores externos. Decime más. El auge es más como ya la parte que se ha normalizado y que ya está dejando que la producción vaya creciendo, como dice el nombre del punto del ciclo. Entonces la crisis para mí es como decía, que es cuando empiezan a haber problemas que pueden ser tanto económicos o climáticos como... Ok, es correcto. Pero ustedes dirían que el sistema capitalista de producción, si lo ponemos en 1776 con la primera revolución industrial, no es que no existía antes, ¿verdad? Digo, inclusive el mercantilismo era una forma del sistema capitalista de producción. Pero después se viene la primera revolución industrial y comienza realmente el sistema a funcionar. Y no comienza con una crisis en realidad. Tampoco aquí se comenzó con una crisis, con las ventas del café. Bueno, hubo crisis en el sentido de que la manera, la forma en que se expropiaron las mejores tierras, ¿verdad? Fue, diría yo, no solo ilegal, pero inhumana, ¿verdad? Porque, pues, le expropiaron las tierras a los indígenas, producían añil, etcétera, escogieron las mejores tierras, empezaron después, mucho después, a invertir en infraestructura, y no es casualidad que las mejores carreteras van hacia las fincas de café, Santana, por ejemplo. No es casualidad, ¿verdad? Entonces, yo no estoy del todo de acuerdo que el sistema comienza con la crisis, para empezar. Porque, otra vez, remontémonos a la revolución industrial. 1776, el mismo año que Adam Smith crea la ciencia económica a través de la investigación de la riqueza y causa de las riquezas de las naciones. Habían dos factores, ¿verdad?, que dijimos que eran fundamentales para que los campesinos, para que los, sí, en este caso campesinos, sean aquí o en Europa, etcétera,
se convirtieran en obreros. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? ¿Por qué se quieren convertir en obreros? Yo no quisiera convertir en obreros, no creo que ustedes tampoco, ¿verdad? Pero ¿por qué se convierte en obreros? Es decir, ahí viene el problema del desarrollo de las fuerzas productivas, como diría Carlos Marx, pero que hay dos condiciones para que se conviertan en obreros. Una, que no posean medios de producción. ¿Sí? Es decir, maquinaria, equipo, etc. Dos, y estoy citando a Carlos Marx, dos, que no posean medios de subsistencia. ¿Qué tienen nada más? Su fuerza de trabajo. Que la venden como cualquier otra mercancía en el mercado. Se compra y se vende. Pero hay una diferencia fundamental entre la mercancía fuerza de trabajo y todas nuestras demás mercancías, zapatos, pantalones, camisas. ¿Cuál es esa diferencia fundamental? Factor humano, ¿qué quiere decir eso? Valor agregado. Bueno, pues con el café no se creaba valor agregado, por ejemplo. Sin embargo, por un siglo, desde 1880 hasta 1980, fue el principal producto de exportación de este país. Todo giraba alrededor del café y de los dueños de la finca del café, ¿verdad? ¿Alguien? Entonces, dijimos dos elementos fundamentales para convertirse en obrero. Y entonces, en el caso de El Salvador, se despoja, ¿verdad?, a los indígenas de la época de tierras, buenas tierras, muchas gracias, te agradezco mucho. Y no les queda de otra más que vender su fuerza de trabajo, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cómo, cuando estemos en el marxismo, cómo en la jornada laboral se reproduce el obrero como obrero y se crea la plusvalía, citando a Marx, ¿no? Tiempo de trabajo necesario, tiempo de trabajo excedente. Ahora bien, Cristina lo que dice es que durante la fase de expansión, ojo, está comenzando con crisis, pero dice, durante la fase de expansión ha tenido lugar el aumento de la producción de manera desorganizada. Se produce un exceso de oferta dando paso a una crisis de sobreproducción. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ya les voy a decir por qué. La crisis es el punto más bajo en el ciclo económico, el cual presenta características como quiebras de empresas, desempleo y, como resultado, de la concentración de los salarios desembolsados en la economía, baja demanda de bienes y servicios. Esto trae aparejado una baja en la producción, en los precios y en las tasas de ganancia. Sí, efectivamente han habido crisis en el sistema capitalista de producción. Las más recientes que conocemos es una del siglo XX, 1930, pero la más reciente es la del 2008, que pudo haber sido catastrófica. Y tengo la impresión que vamos un poco hacia eso, por todas las locuras que está haciendo Trump. Ya Japón, por ejemplo, que tenía un acuerdo con los Estados Unidos que iba a ser siempre protegido por los Estados Unidos y por lo tanto no iban a desarrollar armas, etc. Están ya desarrollando los aviones supersónicos de guerra más sofisticados. O sea, el mundo, el centro, se está preparando para la guerra.
problemático. Pero a ver, cuando el obrero no le queda de otra que vender su fuerza de trabajo, y recuérdense que la manera como comienza esto es una manera bastante inhumana. ¿Por qué? Porque los obreros trabajaban 16 horas al principio, entonces morían. Entonces eso no le convenía al capitalista. Entonces hubo un movimiento en Chicago que abogó porque la jornada laboral fuera nada más de 8 horas. En la realidad los obreros trabajan más. Las maquilas, por ejemplo, las mujeres que trabajan en las maquilas, trabajan más de 8 horas, tienen serios problemas hasta para ir al baño. Perdón. Los call centers, correcto, tenés razón. Es decir, eso es servicio, ¿verdad? Es decir, ahora, no así en el siglo XX, pero más en el siglo XXI, los servicios han adquirido tremenda importancia. Y entonces es algo que El Salvador, con lo que puede lidiar, ¿no? Porque hay gente que habla 2 idiomas, etcétera, ¿no? Pero, a ver, vuelvo al punto de la primera revolución industrial. De lo que se trataba es de producir, generar ganancias, de desarrollar las fuerzas productivas. Que eso, en la medida en que se desarrollan las fuerzas productivas en un sistema bastante inhumano, eso vamos a la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera pregunta, muchachos? De las 3 preguntas importantes, 3 o 4. ¿Perdón? No oigo. ¿A quién se le distribuye la riqueza? Correcto, eso. ¿A quién se le distribuye? Ese es el talón de Aquiles del sistema capitalista de producción. Pero decir que el comienzo del sistema comienza con una crisis, yo no estoy del todo de acuerdo. Comienza con, sí, la explotación del hombre por el hombre, como decía Marx. El trabajo es duro, la jornada laboral normalmente dura más de 10 horas, es muy mecánico, pero esto ha tenido sus ventajas, ¿verdad? Digo, en el siglo XX no vivíamos hasta los 80 años, por ejemplo, como ahora. La gente se moría con mucho más temprana edad. Les he puesto ejemplos y conozco uno de un amigo en Washington que le hicieron una operación de corazón abierto. Cuando ahora no había necesidad de hacer la operación de corazón abierto porque lo que iban a quitar eran coágulos en las arterias. Entonces se va por el groin, nunca sé cómo se llama esta arteria que va por aquí. ¿Alguien? Nervio ciático no es. No es. Si alguien me la puede buscar ahí en el traductor de Google. Groin, Groin. ¿Perdón? ¿Alguien? Y entonces se va por ahí. Uno está, a mí me lo hicieron, porque en Ginebra en un momento dado tuve un fuerte dolor en el pecho. Entonces, ingle, exactamente, la ingle, gracias, te agradezco, no me acordaba, es la ingle. Entonces, hay monitores, imagínense ustedes, de una operación de corazón abierto, la posibilidad de bacterias, en fin, es decir, usted tiene el chance de vivir del 50%, si no es menos. Pero ahora no. Y le digo porque a mí me hicieron monitores
Ahí ve, uno está medio atontado, ¿verdad? Porque le dan un diazepam, una cosa así. Tac, identifican dónde está el cierre de la arteria, digamos, el coágulo, y ponen un stent, que se llama. Es algo que abre la arteria. El procedimiento dura ni siquiera 1 hora. Entonces imagínense cómo hemos avanzado en ese sentido, ¿verdad? Ahora, la gente podría decir, bueno, pero hemos avanzado porque eso le ha convenido a los capitalistas. Sí, es cierto, le ha convenido a los capitalistas. Pero nunca se avanzó así durante el socialismo. El socialismo cayó. Entonces, digo, el sistema capitalista de producción tiene cosas interesantes, ¿verdad? Vamos por la 4ª revolución industrial ya. La robotización, la inteligencia artificial, el conocimiento, etc. Todo esto se ha producido bajo el sistema capitalista de producción. No es que lo esté defendiendo, simplemente estoy nada más, gracias, exponiendo cómo ha sido el sistema y qué ha pasado. Entonces a mí me llama la atención por eso de que se comienza con la crisis. Porque una vez la revolución industrial comienza a caminar en Reino Unido, porque ahí comenzó, las tasas de crecimiento económico se elevaron. Llegaron al 5% o más. Eso no es crisis, eso es crecimiento económico, que es otra cosa. Factor importantísimo, ¿verdad?, para un país. Ok, solo quiero dar mi visión de las cosas. Bueno. Después dice Cristina, viene la recuperación. Después de un tiempo de estancamiento, de crisis, en esta fase del ciclo económico, la actividad económica comienza a subir. Así, durante esta fase aumentan los niveles de empleo y producción, al igual los precios como resultado de la mayor demanda. Oferta y demanda fundamentales en el sistema capitalista de producción. Ok. Y después el auge es el punto más alto del ciclo económico y no hay fuerzas productivas desocupadas. Por ahí les traje yo un cuadrito. Quiero que vean sobre el crecimiento económico. ¿Qué pasa cuando se crece a bajas tasas y qué pasa cuando se crece a altas tasas? Normalmente, si ustedes revisan la historia del sistema capitalista de producción, pues hay más auge que crisis, ¿verdad? Porque si estuviéramos todo el tiempo en crisis, bueno, claro, hay países como El Salvador, ¿verdad?, que hemos estado en crisis, excepto del 50 al 80, de 1950 a 1980, se introduce lo que se llamó el modelo de industrialización. Industrialización y sustitución de importaciones. ¿Quién lo recomendó? La Comisión Económica para América Latina, particularmente en un economista de apellido Prebisch. CEPAL, Comisión Económica para América Latina. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental en cómo crecían las economías del centro, Francia, España, Alemania sobre todo, y cómo crecíamos nosotros. En términos de deuda pública, por ejemplo, es decir, el endeudamiento, ¿verdad?
para poder crear riqueza, empleo, ganancias. No nos olvidemos de algo. Lo que al final de cuentas hace que el sistema funcione es porque hay de parte de las oligarquías, le llamo oligarquía, quiere decir ese grupo que tiene riqueza, acceso, que produce en grandes cantidades, que es dueña de empresas o tierras, para nuestro caso por la oligarquía cafetalera. Los apellidos ya los conocemos, regalado, dueña, etcétera, se casaron entre ellos, Sí fue. Bueno, esto no es la mejor representación de cómo funciona el sistema capitalista de producción. Para empezar. Y entonces, lo que vio la CEPAL es que nosotros teníamos un gran problema. Y es que a la hora de la balanza comercial, ¿verdad? Que lo introdujo, ¿quiénes introdujeron la balanza comercial, muchachos? Exactamente, los mercantilistas. Exactamente, gracias. Los mercantilistas. Ellos no les interesaba, o sea, es que no les interesara, pero tal vez no es esa la manera de decirlo. Para ellos el valor no venía del trabajo, el valor venía de la acumulación de metales preciosos. Y por lo tanto, quien exportaba más oro y plata y tenía un superávit, estaba en mejores condiciones que aquel que importaba más X productos y por lo tanto tenía una balanza comercial deficitaria. Entonces, América Latina, sí, ¿qué superávit? Es cuando las exportaciones son mayores que las importaciones. Y entonces hay el superavitario, ¿verdad? La balanza superavitaria y la balanza deficitaria. Es decir, que importan más que lo que producís, como nosotros. Del 97 para acá, y digo del 97 para acá porque del 92 para el 97 hubo un crecimiento económico de alrededor del 5%, éramos el niño bonito de todo el mundo, sobre todo en Naciones Unidas, porque se había hecho la paz, una de las guerrillas más aguerridas del mundo, después de los vietnamitas, era el FMLN. Y por eso hacen la ofensiva del 89. ¿Por qué la hacen? ¿Qué estaba pasando en esos momentos que tiran semejante ofensiva? Exacto. La Unión Soviética y sus satélites venía de caída y los comandantes lo sabían. Entonces se terminaba la ayuda de la Unión Soviética a través de Cuba, ¿verdad? Y había que entrar en mejores condiciones a la negociación. Para eso había que dar un golpe militar, ¿verdad? Entonces por primera vez se metieron al Escalón, San Benito, etc. Fue muy fuerte lo que hicieron. Y es esa la razón. En el 90 cae el sistema socialista de producción. Claro, hay muchos, pero colegas que eso es lo que se espera, pues, volver al sistema, o que ellos esperan, el sistema socialista de producción. Yo no veo cómo va a pasar eso. No lo veo venir y cada vez lo veo más lejos. Eso murió. Hugo Chávez lo trató de
resucitar con el famoso socialismo del siglo XXI. Fue un desastre. Nos expropió. Recuérdense que una de las condiciones para que un país sea socialista es que se expropia la propiedad privada, es decir, pasa a ser parte del Estado. Ok, a ver. Preguntas, muchachos. ¿Hay algo que, por favor, interrúmpanme? Mira el micrófono, ahí está. ¿Y a dónde estoy con eso? Hay una... algo que les quería... Ajá, aquí está. Ahora que el sistema capitalista de producción ha sido rapaz, ha generado riqueza en muy pocos, y eso es cierto también en los Estados Unidos, ¿verdad? No solo es cierto en países como Latinoamérica. Es decir, la concentración de capital, y eso es típico de los republicanos, pero este se pasó, ¿verdad? Desde su periodo anterior y ahora, que lo que hacen es, y lo dijo George Soros, un multimillonario. George Soros hizo su dinero comprando dinero y revendiéndolo. Claro, estoy hablando de millones, ¿verdad? Entonces compraba, qué sé yo, 100 millones de libras esterlinas. Cuando estaban abajo, iban a subir las libras esterlinas y las vendía. Pero George Soros es también crítico del mismo sistema del cual él se favoreció, ¿verdad? Que es quizás la forma más fea y rapaz de hacer dinero, es decir, comprar dinero para revenderlo, ¿verdad? O sea, ahí no hay mercancía, hay dinero. Pero George Soros dijo, yo acabo en el sistema en los Estados Unidos pagando el 17% de impuestos. Mi asistente paga el 35% de impuestos. Entonces ven, el Estado, las leyes, los diferentes instrumentos benefician a un sector en particular. Ese es cierto aquí como es cierto en los Estados Unidos, ¿verdad? Claro, en los países nórdicos la cosa es menos obvia. Es decir, vaya, les pongo el ejemplo, no de los países nórdicos, pero de Suiza. ¿Cuál es el salario mínimo en Suiza? 3.500 francos. Salario mínimo. ¿Saben cuánto es eso? $3.700, más o menos. No sé cuándo anda el cambio ahí, pero eso es. $3.700. Sí, que es uno de los países más caros del mundo, sí, es cierto. Pero, digo, o sea, comparen eso les da para canasta básica y para canasta básica ampliada y todavía pueden ir a pasear, tomarse de vacaciones en agosto, ¿verdad? Y viajar dentro de Europa. Ajá, pongamos el caso de El Salvador. No, apenas da para la canasta básica, no digamos para la canasta ampliada, ¿verdad? Que son más o menos $800 que necesita, porque no solo comida, ¿verdad? Sino transporte, etcétera. Lo he dicho. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Cuál es el modelo de El Salvador? Y ya regreso a la CEPAL. El modelo de El Salvador es, o ha sido, importar cada vez más bienes y servicios, exportar cada vez menos y con bajo valor agregado y básicamente expulsar a su población. No es que le expulsen, no es que el gobierno, ¿verdad?, la sacan, lo llevan al aeropuerto y lo expulsan. No, no. Es que no tienen suficiente para vivir y por lo tanto se van a los Estados Unidos. Y de ahí las famosas remesas que han sido en los últimos años mayores que lo que el país exporta. Imagínense ustedes. O sea, aquí ya no se producen ni granos básicos, pues. Eso es crisis. Pero el sistema capitalista de producción no funciona así.
Imagínense ustedes $3,700 en el caso de una familia suiza, ¿verdad? No está nada mala, como salario mínimo. ¿Que hay concentración de riqueza en Suiza? Sí, claro. Ahí en Lugano, por ejemplo, que fui a donde viven los multimillonarios, entre ellos varios actores, en fin, precioso el lugar. Lugano. Sí, hay concentración de riqueza ahí, pero hay también una repartición de la riqueza más equitativa, y así en los países nórdicos, ¿verdad? Al punto que en los países nórdicos, en vez de El Salvador, que es lo que está pasando con las cárceles y con los presos que vienen aquí, los nuevos, ahí han hecho ya bibliotecas en vez de cárceles. O sea, no habían presos, pues. Entonces hicieron bibliotecas. Yo estuve en Estocolmo, es una maravilla, digo, cómo vive. Entonces, ¿me entienden? Es decir, hay que ver las situaciones. Vuelvo a este punto. Entonces, en Latinoamérica, este ha sido uno de los grandes problemas. Y para un país, claro, una cosa es Brasil, ¿verdad? Y otra cosa es México. Ya estamos hablando de ligas mayores. No nos podemos comparar con ellos. No es que no tengan problemas económicos, los tiene, pero no al nivel de El Salvador. Bueno, Brasil es el 48% del territorio de Sudamérica, solo Brasil, ¿verdad? Imagínense ustedes. Entonces, lo que pasaba es que la CEPAL dijo, su balanza comercial es siempre deficitaria porque lo que ustedes no están industrializados. Entonces industrializarse es bueno, pues. Sí, claro, es bueno. Es decir, porque la industria manufacturera, en otras palabras, creación de valor agregado. ¿Se acuerdan de lo de Fidel, verdad? Lo que dijo del camión. Ese es Fidel, el mismo Fidel. 15 años más adelante pagaban el doble de la zafra de caña de azúcar por el mismo camión, con algunos arreglitos, ¿verdad? Camiones rusos eran, no de otro lado. Así que no eran muy sofisticados, no creo. Entonces, del 50 al 80, y yo recuerdo yendo por el Boulevard del Ejército, ahora he tenido unos 15 años, estaba Texas Instruments, ya ahí, en el Boulevard del Ejército, Texas Instruments produciendo chips, no me refiero a chips de comer, ¿verdad? Chips electrónicos. Eso era valor agregado. Estaba Sigma, que es parte de Unilever, que producen pastas dentales, jabones, etcétera, shampoo, todo, ¿verdad? Entonces, hubo un intento, pero fallido desgraciadamente, de industrializar el país, de crear valor agregado en el país, debido a que la CEPAL, la recomendación de la CEPAL era correcta. Es decir, en la medida en que nos industrialicemos y creamos valor agregado en los productos que vendemos en el mercado internacional, en esa misma medida vamos a tener que importar menos y exportar más con valor agregado, y por lo tanto nuestra balanza comercial podría ser superavitaria. Entonces hubo intentos de eso. En ese tiempo se viene también el Mercomún, el Mercado Común Centroamericano. Aparece el SICA, que no ha hecho nada, por cierto. El sistema, el SICA, que está a la par de Relaciones Exteriores. El sistema de integración centroamericana. Pero la pregunta es, ¿por qué? Miren Europa. Miren los 26 países de Europa lo que hicieron, adoptando moneda única. Los suizos dijeron no, juntos pero no revueltos, y tenían razón.
Los suizos no son parte de la Unión Europea. Se los dije, están parte del Schengen, hay movilidad de mercancías y personas, al igual que en toda Europa, pero no tocaron su moneda. ¿Por qué? Porque ellos ya habían creado una marca de país. ¿Y cómo la crearon? ¿Cuál fue su marca de país? ¿Y qué es eso de marca de país? Perdón, dime. Exacto, tener un producto, un servicio único de cada país, de ese país, al país X, ¿verdad? O varios, hermano, solo, ¿no? O varios también, puede ser. ¿Cómo se vendió Suiza? Se vendió en la Segunda Guerra Mundial diciendo que ellos eran un país neutral, que no estaban ni con los nazis, ni estaban con los aliados. Ustedes entonces, ricos de todo el mundo, ¿a dónde van a poner su dinero si es tiempo de guerra? Pues, en el país neutral, porque ahí nada va a pasar. Y yo no le voy a preguntar a usted, UBS, por ejemplo, uno de los grandes bancos suizos, ¿de dónde sacó el dinero? A mí no me importa eso, a mí lo que me importa es que usted deposite el dinero ahí. Es marca de país. ¿Qué otros han hecho marca de país? ¿Y cómo la han hecho? ¿Cuál ha sido la marca de país? ¿Y qué tiene que ver eso con los ciclos económicos? La marca de esa medicina es la producción de mano de obra en diferentes productos. No específicamente en uno, sino que crear como maquilas. Sí. Bueno, y producción también de alto valor agregado. Es decir, los chinos ya están en otra fase. Pero fíjense ustedes qué contradicción, porque ahí lo que hay es un partido comunista. Y entonces, ¿cómo pues? ¿Cómo es que abren el mercado? Es decir, juegan al capitalismo, pero el partido es comunista. Creo que lo expliqué en las clases. ¿Recuerdan qué pasó después de la muerte de Mao Zedong? Y ahí viene la importancia para la marca de país del liderazgo y la continuidad. Voy a describir eso porque pocos lo mencionan, pero... Para Panamá, el Panamá no se hizo una marca de país, ¿no? Buena pregunta. A ver, primero tuvieron suerte. ¿Por qué? Porque era el país más angosto, ¿verdad? Es decir, a donde los océanos Pacíficos y Atlánticos estaban más cerca. Y estratégicamente, militarmente y geopolíticamente tenía sentido de hacer un canal de Panamá. Pero eso, o sea, eso es suerte también, ¿verdad? Nosotros no tenemos salida al Atlántico, por ejemplo, ¿verdad? Somos chiquitos. Pero alguien me podría decir, ¿y Singapur? ¿Cómo hicieron entonces, pues? Repito, ¿dónde está mi lapicero? Liderazgo y continuidad. Dos elementos fundamentales que determinan, al final de cuentas, si usted va a ser un país exitoso o no. Así de sencillo. Claro, cuando digo liderazgo me refiero a gente con visión, ¿verdad? De un cuarto de siglo adelante. Como Deng Xiaoping, ¿verdad? De China. Simple y sencillamente, Deng Xiaoping se fue a ver a Nixon
Y le dijo, miren, nosotros queremos abrir nuestra economía al mercado. Excelente. Henry Kissinger, su asesor, el famoso judío, húngaro, si no me equivoco, llegó como de, sus padres lo llevaron como de 3 años a los Estados Unidos y se convirtió en uno de los asesores de varios presidentes norteamericanos más importantes. Un tipazo. Henry Kissinger le dijo a Nixon, excelente, le dijo. El mismo sistema capitalista de producción va a votar caput al Partido Comunista. Didn't happen that way. Estaba equivocado Henry Kissinger. El Partido Comunista se fortaleció, ellos se metieron en la economía, tienen controles, tienen un montón de maneras de. Pero ¿por qué hicieron eso? Porque Deng Xiaoping, y ahí viene el liderazgo, había visto 17 años adelante. ¿Qué pasó 17 años después? 17, ¿verdad? Sí, 17 años después. Se cayó el mundo socialista. ¿Preguntas, comentarios? Sí, yo estaba notando que se menciona que hay como 4, el segundo que el material que nos dieron para leer. Está la crisis, auge y se volvieron nosotros. Recesión o contracción. Ajá, Crisis, recuperación, auge, recesión y contracción. crisis hay como factores externos como guerra o tratar de tomar Claro. territorios, que es lo que hace que existe esa crisis. Correcto. Y también de una parte... Pero te voy a hacer una pregunta. Está muy bueno lo que estás diciendo. ¿Y nosotros por qué estamos en crisis? Pues si no estamos en guerra. Porque no hay industrialización. En parte. Como usted dice, no hay liderazgo y continuidad. No hay liderazgo y no hay continuidad. Es correcto. Los tres factores son correctos. Ahora, ¿por qué no lo hay? Pues, digo, la pregunta es la pregunta, ¿verdad? Y es digamos, en un futuro, que El Salvador entre un estado de industrialización, pero no en el sentido de un producto, sino que es su marca personal. Lo que está haciendo el gobierno actual es atraer turistas, ser esa una marca. Interesante. Ahí pueden buscarlo. No sé exactamente cuánto representa el turismo para el Producto Interno Bruto. ¿Se acuerdan del PIB, verdad? Producto Interno Bruto. El PIB. La representación no es mucha. Creo que andará por el 7%, una cosa así. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no es representativo. Está bien, o sea, el sector turismo está creciendo más que otro sector. Bueno, el de construcción es el que más crece. Pero después el turismo... Que va a acabar en algún momento. Va a dejar de haber tanta construcción. Ojalá que así fuera. Ojalá que así fuera. Pero no lo creo, fíjate. Y ya voy a explicar por qué. Bueno, yo he visto más de 20 apartamentos que se están construyendo continuamente casi en un año, están alrededor de Parque Nacional Lomañina, alrededor de las Tomateros, son más de 4 que se están construyendo. Y es lo que va a pasar, que va a haber pocas personas que van a tener la disponibilidad para comprar esas propiedades y van a empezar a salirse a otros departamentos y va a irse como moviendo la comercialización o el tipo de trabajo. Sí, tenés razón. Y de hecho en Soyapango creo que era, ¿verdad? Uno que anunciaron, como ya hay como menos peligro, entonces ya empezaron a comprar terrenos y todo. Ajá. Ajá. De acuerdo. Ahora, no se les olvide una cosa. Yo he hablado de sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Cuándo he hablado yo de sostenibilidad? He hablado de sostenibilidad del crecimiento económico. Y
Es decir, que las tasas sostenidas por décadas del Producto Interno Bruto deben de andar arriba del 5%. Arriba del 5%. ¿Sí? Nuestras tasas del Producto Interno Bruto desde el año 97 hasta ahora han andado alrededor del 2% y la población se duplicó. Además, sustentabilidad. Sustentabilidad quiere decir que se tome en cuenta el problema del cambio climático. Ustedes saben que este es uno de los países más vulnerables del mundo. Del mundo. Cuando el tsunami en Japón, estaba con el embajador japonés, me hice muy amigo en Ginebra, etc. El embajador japonés me ofreció, porque es cuestión de tiempo de que haya un tsunami, no es que no va a haber, que solo en Japón va a haber, no, es cuestión de tiempo. Así que no ve que siempre los temblores, que hemos tenido varios últimamente, se ubican en las costas. Digo, de ahí viene, ese es el centro de donde viene. Hasta que, si hay un terremoto ahí, eso produce un tsunami. Bueno, yo me hice amigo del embajador, etc. El embajador japonés me dijo a mí que nos iba a regalar 2 boyas. Son boyas que se meten a una buena distancia dentro del mar y que tienen todos los antenas, etcétera, para avisarte que en 48 horas vas a tener un tsunami y prepararte. Cada boya costaba $40,000. $40,000, eran $80,000. No sé, nos caíamos bien con el embajador, etc. Vaya, aquí vienen los problemas. ¿Qué hago yo? Tengo que hablar al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Porque para ellos trabajo. Para que A se comunico con B, etc. Ahí empieza el problema. Que no, eso de las boyas. ¿Saben hasta dónde llegué? Hasta el presidente de Protección Civil, Jorge Meléndez, Jonás. Jonás y Joaquín Villalobos, esto es aparte, son las 2 personas acusadas de haber matado a Roque Dalton. ¿Okay? Solo para su información. Porque dijeron que el Roque Dalton era de la Agencia Central de Inteligencia y lo mataron. Uno de los grandes poetas, digo, pero lo mataron. No era de la CIA. No era de la CIA. Se lo echaron. Joaquín Villalobos, que está dando clases en Oxford, y Jorge Meléndez, que pues ha estado en Protección Civil. Como me cansé que Relaciones Exteriores no respondía, miren, nos están regalando 2 boyas, ellos van inclusive a pagar el costo de llevar las boyas desde Japón hasta San Salvador, hasta El Salvador. Entonces viene Jonás, esto es por teléfono, yo estoy hablando de Ginebra, porque me cansé de Relaciones Exteriores, no hizo nada. Mirá, me dijo aquí la prioridad es el río hacia el Cuate, me dijo. Espérate, dije. Mira, me parece excelente que la prioridad sea el río hacia el Cuate. O sea, yo estoy de acuerdo con vos. Pero los japoneses no nos están hablando del río hacia el Cuate. Los japoneses lo que quieren es evitar lo que a ellos les pasó. Es decir, tener mejores condiciones para enfrentar un tsunami, ¿verdad? Repito, es cuestión de tiempo que eso pase. Mira, ¿por qué no le decía al embajador japonés que ahí que en el río hacia el Cuate vamos a...? Dije yo, la estupidez, ¿verdad? La estupidez. ¿Cómo dice? La estupidez. No, o sea, no lo puedo llamar de otra manera. ¿Cómo? Imagínate cómo le iba a ir a decir yo al embajador
japonés, ¿verdad?, que acababan de pasar por una crisis tremenda, que nos estaban regalando 2 boyas, $80,000, con todo el transporte, ¿verdad?, que lo que importa aquí es el río hacia el cuatro, hombre. Muchas gracias. O sea, ¿me entienden? Entonces, o sea, eso obviamente no es liderazgo, es lo contrario, es estupidez. Eso es lo que es. Entonces, crear una marca de país es una cosa muy importante. Nosotros nunca la creamos. Eso se puede crear todavía, pero fuera del gobierno. Buena pregunta. Y se puede crear todavía, pero fuera del gobierno, dice. ¿Por qué? ¿Por qué crearla y por qué fuera del gobierno? Porque no tiene visión, porque el gobierno no tiene visión. Ajá. Yo personalmente creo que, pero ya es mundial, ya es una cosa así, está bien que sea así. Yo soy bien creyente de Dios. Está bien. Dios orquesta las cosas, entonces Uh-huh. creo que la solución, viéndola desde un punto como un economista, sea la política, hablando en el sentido bueno, no viéndolo como la maldad, sino que ¿Has leído a Maquiavelo, El Príncipe? Ay, te lo recomiendo. siento que Sobre la hay orden, hay falta de orden. Pueden estar unidos, pero no están unánimes, es decir, no están en una misma sintonía todos. Entonces creo que ese problema, en vez de resolver ese problema, que ya la historia ha demostrado que no se puede, como ver si de alguna otra forma, pues diferentes personas dan soporte, no que se puede, pero si es como una comunidad, no sé, algo. El país es pequeño, como usted dijo al principio, yo nunca había escuchado ese término y me gustó porque la verdad que es la finca. Y la verdad que sí, yo lo veo bastante posible, quizás no como algo. Creo que las personas que quieren hacer eso, lo primero que tendrían que perder es la idea de que eso van a ver. O sea, quizás verlo, luchar para que lo vean sus hijos, en el caso de nosotros los hombres, sus mujeres, y así, ¿verdad? Su mujer me refiero a su familia. Sí, entonces, sí. Es una cosa futuro, algo así lo veo yo. Bueno, ya llevamos 2 siglos en eso, ¿no? Y no ha pasado nada. Nada sustancial, digo. Sí. ¿Usted piensa que Salvador es un poco ético en la política? Qué bueno. Pregunta difícil esta haciendo. Sí, ¿por qué se sigue manteniendo así? O sea, ¿por qué no hay? Bueno, yo para mí Bukele no es ético. Y lo ven como un líder, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo con él. Hay líderes buenos, hay líderes no tan buenos, hay buenos. Pero para usted, en todo lo que ha vivido, ¿ha visto algún presidente que sí ha sido correcto, por lo menos, en algunas partes? Fíjate que Martínez, el general Martínez, no robaba. Claro, mandó a matar a 30,000 campesinos, pero no robó. Hago la aclaración. Buena tú, muy buena tú. Yo no estoy seguro si la ética existe en la política o la moral. Tampoco estoy seguro si existe la moral en la política. Sí. Hablando un poco sobre la marca de país, podríamos relacionarlo que tal vez el Estado tiene mucho que ver porque si no se tiene una continuidad respectivamente con la política, es mentira que vaya a crecer una industria. Tenemos el ejemplo de China. China tiene su industria muy gestionada por el Estado. Claro, tiene sus problemas, pero lo ha tenido con mucha continuidad con el tiempo. No solo Deng Xiaoping, no solo él tuvo esa política, lo tuvo el siguiente. Xi Jinping, Xi Jinping. Si queremos crear nuestra propia marca personal, tal vez deberíamos tomar de ejemplo a los países, como yo les llamo, tal vez está más dicho, países bancos, que son países que se especializan en ciertas zonas de que no se van a relacionar en política exterior. Por ejemplo, y hablamos un poquito, si queremos tener un industria,
Por ejemplo, Alemania. Alemania en su momento tenía el eslogan de todo lo que venga de Alemania es confiable. Volkswagen es confiable, no te va a dar ninguna falla. Mercedes, Porsche, incluso Francia con Peugeot y Renault. Y si queremos generar eso... Más el Citroën, se te olvida el Citroën de ese magnífico que crearon en el 60, 70, que tenía, perdón, pero siempre admiré eso, tenía a través de hidrógeno, no sé qué, una suspensión que el carro podía bajar en la carretera y subirse en la calle. Además, con faroles que se movían en las curvas y uno de los vehículos más confortables. Nunca vino Citroën en El Salvador. Perdón. No, pero incluso llevando a eso la innovación que puede generar un país. Por ejemplo, y hablando un poquito, Francia tuvo muchas invenciones cuando fue la supereconomía de Europa. Luego fue Alemania que tuvo sus invenciones. Si queremos formar nuestra propia marca personal, creo que el Estado tendría mucho que ver y usando también el capital. Tanto de, ¿cómo podría decirlo? Tanto, voy a llevar así, de los capitalistas, o sea, de los que tienen el capital para aportarlo y sin miedo, darles también ventaja, y así tal vez dentro de unos 5 o 10 años empezaríamos a ver las primeras cosas. Claro, traería cosas malas, pero al fin y al cabo, con una buena gestión del Estado, que como usted dice, el liderazgo tiene mucho que ver, tal vez podríamos empezar a hablar de ya un milagro económico, un crecimiento. Tal vez un poquito relacionado a todo eso. Nos sorprendió mucho, basado en todo lo que comentaste, que me parece muy bueno. Los economistas nos sorprendió mucho algo, y fueron los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, Corea del Sur. Países eran pobres. Miren a dónde están ahora. Corea del Sur con Hyundai, Kia y todo eso. Miren a Singapur. Tuvo un Lee Kuan-yew, ¿verdad? Un líder. Bien disciplinados. ¿Ah? Sus culturas son bien disciplinadas. Son disciplinados. Por la disciplina, pero sí, son bastante libres en ese tipo de temas por la misma disciplina. Tiene 750 kilómetros cuadrados de país y tenía el Producto Interno Bruto de Nicaragua, ni siquiera El Salvador. El nuestro era más alto en los 60. Una de las 15avas economías del mundo. Corea del Sur, Taiwán, etc. O sea, porque así yo no estoy comparando a países imperiales con países del tercer mundo. Estoy comparando a iguales. Entonces sí se puede siempre y cuando haya liderazgo y continuidad, ¿verdad? Y que se sustituyan las importaciones a través de una industrialización de alto valor agregado. Fin de la historia. ¿Qué hizo Singapur? Bueno, se dieron cuenta de que está en una de las rutas marítimas más importantes, de donde pasaban cachimbo de containers, perdonen la expresión salvadoreña. Hicieron un puerto de primer mundo ahí y se dedicaron al sistema financiero. Vayan a ver cuál es el salario mínimo de Singapur. Por los $3,000, una cosa así. Entonces sí se puede. Pero los políticos, ¿verdad? ¿De dónde viene Nayib? Al final de cuentas, Nayib es el resultado del fracaso de Arena y el FMLN. De ahí viene Nayib. La vio. O sea, Nayib leyó. O sea, el FMLN y Arena se seguían dando duro y el hombre iba como espuma para arriba. Y de repente se quedaron los dos partidos. No, hombre, si ya no es aquí la cosa, ¿verdad? No, pues. Ya esa posición de Prácticamente. Sí. Yo creo que, bueno, en base a lo que acaba de pasar, vea, con lo del tren del agua, ¿usted cree que la marca del país de El Salvador va a ser el sector? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Con la seguridad. O sea, porque vaya, así vamos empezando, pues, porque Estados Unidos fue dejando todos los presos, los reos,
aquí, ¿verdad? O sea, mientras en Finlandia una cárcel se convierte en biblioteca, aquí el secote es el factor de crecimiento económico. No. O sea, no es eso lo que nos va a llevar al otro lado. Además de feo, además de, digo, imagínate, no solo expulsamos a la gente, no, ahora somos los primeros, ¿verdad?, en importadores de presos, ¿verdad? Algunos de ellos con serios problemas, ¿verdad? Digo, cocaína, digo, en fin, que han comprado y vendido en grandes cantidades. Pero ¿será eso lo que nos queda? Así de mal estamos, que el SECOT sería como el pilar de crecimiento económico. Porque, o sea, eso es lo que hablan los videos, ¿verdad? Que de El Salvador, ¿verdad? Lo que más se habla de El Salvador, que es la supercárcel. Entonces, creería que es la falta de disciplina. ¿Perdón? La falta de disciplina. No se enfoca en algo, sino que, ¿cómo te puedo decir? A mí me pasa que no tengo orden de terminar algo, quiero acaparar de hacer todo. Entonces creo que El Salvador es un buen sistema que tiene. No se especifica en uno, pero quiere tener todo. Y no hace nada. Pues si hay el inicio, con lo que estaba hablando de Nayib, todas las personas, la mayor parte de ese mismo sector, sí le miraban liderazgo, sin embargo, se ha desviado. Entonces, no ha sido una oportunidad, que ahora por eso estamos viendo varios funcionarios que han estado trabajando, que han estado estudiando, pero... Dije que me iba a ir a las 7:30, pero no puedo. Y eso que ya una de las suturas ya se me soltó, aquí siento el hilito, pero no importa. Ajá. El hecho de querer tener todo fácil, al menos las personas que migran a otros países solo están mandando el dinero, solo mandan el dinero y no rinden cuentas. O sea, al hecho de decir, dentro de tantos años te voy a dejar este dinero, depositarlo y voy a llegar yo, sino que la persona que está aquí solo busca en gastarlo en dinero que no se lo ha ganado fácil. Bueno, con un liderazgo adecuado, con visión, vos aplicás incentivos fiscales para que parte de esas remesas se vayan a la producción de Intipucá, de Chirilagua, de qué sé yo, de cualquier pueblito de esos, ¿me entendés? Y que se haga una industria, que las escuelas sean magníficas, ¿me entendés? Porque esa gente, al final de cuentas, aquí va a venir a retirarse, no creas que se van a quedar en los Estados Unidos. Entonces hay muchas formas de política económica de incentivar que ellos inviertan productivamente y no solo el consumo. Lo que pasa es que las instituciones y el liderazgo, como hay estupidez generalizada ahí, ¿verdad? Ahí queda. Ok, muchachos, ya tengo la sutura, ya va a tener que ir al dentista ahorita. No, son mentiras. Muy buenas, miren, los felicito. Muy buenas los comentarios y las preguntas. Continuamos el martes. Lean, por favor. Acuérdense que yo no ando siguiendo las lecturas que les dejo, pero no porque no sean importantes, sino porque yo quiero darles otros elementos de juicio. ¿Ok? Ahí lo tenés. Muchas gracias por el Sprite. Buenísima onda. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, cuídate.
Igualmente, gracias por tu comentario.